Genial. Bueno, nosotros teníamos como ciudad San Martín de los Andes eh, como, como principio dentro de la configuración estructural. Tuvimos en cuenta el análisis de los procesos que fueron modificando la ciudad, que bueno, como comienzo de la ciudad empieza a tener, se puede tomar como una ciudad reticulada por la ley de Indias que había generado como es el asentamiento militar, y se puede ver cómo después empezamos a tomarla, que empieza a ser como el estructurador de todo nuestro análisis, como una ciudad lineal que lo lleva al crecimiento y urbanización, la unificación de ese crecimiento con la Ruta 40 hacia el aeropuerto. No sé. ¿Algo estás? Sí. Bueno, en cuanto a la aproximación perceptual, vemos cómo la ciudad está bordeada por cerros y por playas, lo que delimita el crecimiento dentro del casco urbano. Entonces, la expansión del crecimiento de la ciudad comenzó a hacerse linealmente por la Ruta 40. Además, vimos cómo, por las entrevistas, la ciudad posee distintos mojones y nodos que reconocen los habitantes, como son la Plaza San Martín, la Plaza Centenario. En cuanto a nodos, también ubicamos la Plaza San Martín y la terminal de ómnibus como lugares de encuentro, y el muelle. Además, ubicamos también las sendas, la senda principal con la avenida San Martín, ya que la consideramos como la conectora entre lo que es la ciudad y el exterior de la misma, y el crecimiento que va teniendo la misma linealmente hacia el exterior. Y cómo podíamos ver la vinculación que tenían estos puntos que, bueno, nos iban a relacionar con el análisis sistemático que hacíamos y esa importancia que veíamos que se iba profundizando con la centralidad lineal. Y bueno, cómo estas características iban vinculando a esos diferentes análisis que íbamos haciendo, como podíamos ver que esta linealidad después iba a afectar a los sectores más marginados, como desglosando las ocupaciones. Claro, también notamos, al ver que la ciudad está bordeada por los cerros, lo que evita el crecimiento del casco urbano, esto hace que se empiece a desligar y empiece a tener un crecimiento lineal por la Ruta 40, y vimos cómo hay un aumento de crecimiento de barrios y viviendas que llegan hasta el aeropuerto, casi. También tuvimos en cuenta la actividad económica, que por ahí lo tomamos como un problema, porque la principal actividad económica de San Martín es la actividad terciaria que está en el centro de la ciudad. Y por ahí eso es un problema para el crecimiento de la ciudad, porque
ser un crecimiento que está siendo cada vez más alejado del casco urbano. La gente por ahí lo que cuando necesita comprar cosas básicas, tiene que ir hasta la ciudad y requieren sí o sí un transporte. Y también estuvimos viendo que los equipamientos también están, la mayoría de equipamientos necesarios están dentro del casco urbano. Que vimos que hay el hospital más grande, o las plazas, están todos dentro del casco urbano, entonces por ahí es necesario sí o sí un transporte hacia la ciudad. También vimos que por ahí hay muchas áreas protegidas alrededor de la ciudad, como lo son el Parque Lanín, que es una reserva natural que está protegida, y eso evita también que haya una expansión de la ciudad alrededor de la misma. Todo esto hace que el crecimiento sea lineal, bordeando la Ruta 40. Como dentro de la organización social, nosotros para el análisis tomamos una problemática que era la de una problemática que afectaba al transporte público, que bueno, hay una dificultad que hacían paro y se afectaba la movilidad. Y bueno, obviamente acá esa vinculación se nota muchísimo más con la linealidad que tiene, porque los sectores capaz de urbanización que fueron creciendo, capaz se pueden ver los sectores más pobres, que están no alejados, sino muy alejados de la centralidad, y más, como mostraba Alejo, se concentra todo lo económico. Es mucho más grave para los sectores más, que están más lejos, como en este caso los de acá. Y bueno, como esos sectores marginados les afectaba muchísimo más el problema. También lo que veíamos es que, bueno, en este caso la problemática del paro lo hacía por parte de los choferes, que bueno, no se les cobraba el sueldo, pero al hacer el paro y afectar a estos sectores, hacía que la búsqueda de solución tenga que ser muchísimo más importante y buscada para resolver, porque afectaba como al sector más problemático y movilizador de la política. Bueno, en este caso los actores que fuimos viendo que involucrados eran políticos, económicos, comunitarios. En este caso no encontramos ninguno que sea de conocimiento por la nota, pero bueno, obviamente hubiera estado bueno que aparezca para poder analizar otro punto de vista. Y también dentro del análisis social pudimos ver los diferentes asentamientos y las necesidades básicas que podrían tener los diferentes sectores, que acá se puede ver también esa característica de como concentración y preferencia en la ubicación central del núcleo histórico de la ciudad, y cómo se va diferenciando. Acá hay otra característica que también se toma en cuenta, que es los asentamientos de los pueblos más originarios, que son rodeando al lago Lácar, que bueno, ahí es cuando más diferencia se ve
de los sectores, o a veces capaz no, como que no se toman muy en cuenta en algunos análisis. Eso nos costaba capaz como para el análisis. Bien. Bueno, con el último esquicio, que tenía que ver más con la economía, siguiendo con esta idea de la centralidad y cómo se empieza como a desarrollar la ciudad sobre la Ruta 40, también tratamos de elegir, bueno, primero nos enfocamos por ahí en la economía y haciendo foco en esto de que cómo la economía es como un componente fundamental para que asegurar la perdurabilidad de la ciudad en el tiempo, ¿no? Y bueno, tratamos de encontrar como cuál es la fuente económica que sea que más potencia San Martín, que es el turismo, y cómo también se generan esos puntos como encontramos el corredor terciario, que era como la avenida San Martín, que es como la que tiene como más concentración de hotelería y también gastronomía, y cómo a partir de ahí empieza como a desarrollarse la ciudad, si bien esta problemática del transporte afecta desde el centro hasta por ahí el último barrio, también eh, no solo desde la movilidad, sino que también desde lo económico, tiene una centralidad muy marcada, que es el casco que está ahí sobre el lago Lácar, y después el desarrollo que va teniendo sobre la Ruta 40. Bien, y en la elección del lote también elegimos uno que estaba bastante lejos, digamos como que está en la chacra 28, que es el último azulcito que aparece, y nada, también siguiendo cómo influye la economía, el transporte, la movilidad, cómo también varía el precio del valor del suelo, y ahí es donde encontramos esa diferencia que se genera, ¿no? Y el valor que tiene no solo a partir no sé, del área que puede llegar a tener, sino que también hay varios factores, como puede ser la accesibilidad que va a tener, o, o las... No, bueno, No sé sí, cuál término, no me acuerdo qué término querías decir. sí, tiene otro concepto, sí. Claro, como que acá podemos ver que en el casco urbano en realidad es donde más se desarrolla todo lo que tiene que ver con el turismo, entonces el lote que encontramos dentro del casco urbano, aunque capaz no sea de la zona más central y vinculada con la calle San Martín, igualmente tenía un valor muchísimo más alto y poco accesible que los otros terrenos que encontramos. Además de que casi no había terrenos y los pocos terrenos que había era más para la reconstrucción que construir en nuevo espacio. Y por lo tanto lo que entendíamos es que capaz en esa zona la búsqueda como tenía más una rentabilidad mayor por el tema de poder construir, no sé, un complejo de viviendas, hotel o algo comercial, el precio era mucho más elevado. Después, en los otros, como es una variación bastante como que cada vez que te vas alejando más del centro se reduce muchísimo más, lo que vemos es que en donde está el azul, que es la zona más alejada, es más barato y también es donde más lotes encontramos. Cuando nos pusimos a buscar ahí es donde más había, y es que veíamos eso que era lo más accesible capaz para poder comprar dentro de San Martín de los Andes. Y cómo llevaba eso a una como fragmentación urbana de la propia ciudad, dividiendo. Acá no pusimos el mapa mostrando el aeropuerto porque, bueno, es como verlo muy de lejos, pero
Esto lo podemos ver, a ver si vuelvo al anterior para entenderlo, que es como un punto central dentro de la distancia entre el centro de San Martín de los Andes y el aeropuerto. Y eso capaz, se puede tomar como un punto que nos expresa como que posiblemente capaz en el crecimiento lleve a que se tome como segunda centralidad el aeropuerto, como dos ejes dos puntualidades que organicen la ciudad. Pero bueno, obviamente todavía no es el caso. Bueno, Queda 1 minuto y medio, chicos. No sé si quieren. Deberían redondear, me parece. Claro, si bueno. quieren redondear algo. Acá, bueno, como lámina no planteamos algo para redondear, pero como comparando El trabajo, Yachi. ¿Cómo? No, digo redondear el trabajo. Sí, sí. Sí, creo que O sea, redondeando los 3 esquicios, o sea, nos ayudó a poder no solo, o sea, analizar la ciudad de diferentes formas, sino también como en el análisis ya es como que se iban incorporando y mostrando cómo la importancia que tiene la vinculación de cada una de estas, de la configuración, de la organización social, que como que terminan teniendo un trabajo muy vinculado, donde siempre está una afectando a la otra para la finalidad de la ciudad en el proceso de crecimiento. No sé, chicos, si... sí, no, va eso, creo que en la entrega como que llegamos a la conclusión de cómo se relacionaban todos, y eso era como